Y la espera se terminó después de 2 meses, después de, a ver, ah, 10 semanas, una cosa así, de pausa. Teníamos a un Eli antes de que fuera papá, ahora tenemos a Eli papá. Estaba más largo las elecciones de Argentina, que es una cuestión que está ahí, tremendo. Boca todavía no había perdido la Copa Libertadores, este, que la terminaron perdiendo, pero aquí estamos. Pentecostalismo para principiantes, segunda temporada. Eliseo, Jeremías, Enrique, ¿cómo está, hermano? Ay, amigo, feliz. Dios los bendiga a todos, amada audiencia, que están aquí acompañándonos, que nos van a acompañar quizás más adelante o quizás dentro de 20 años si seguimos y sigue existiendo esta plataforma. Estamos gozosos, felices y sí, gracias a Dios, ya soy papá de una hermosa nena. Estamos muy felices y buscando que ella crezca en el conocimiento del Señor, aunque sea por canciones en que ella quizás todavía no entiende nada, pero rogamos a Dios que sea edificada por medio de ello, por medio de la palabra también, que generalmente yo le leo por las noches para que ella se calme. Y es una experiencia nueva, hermosa, así que estoy agradecido a Dios y súper feliz por poder ya haber concretado ahora este inicio de esta segunda temporada que no pensábamos que iba a dar para tanto quizás y de repente empezó a repuntar, a repuntar, a repuntar y fue de gran bendición. Sé que ha sido de gran bendición para muchas personas, más que nada con el librito de cesación, así que estamos muy, pero muy, muy felices de haber podido ser de edificación para la Iglesia de Cristo. Amén. Muchísimas sorpresas respecto al libro. Sinceramente, nadie hace planes para el fracaso, pero al mismo tiempo siempre está ese nerviosismo Mm. de dónde va a llegar, qué va a lograr, es humano eso. Y sinceramente, el Señor nos sorprendió mucho con saber que hermanos de institutos bíblicos en Puerto Rico y en otras naciones eh, eh, están utilizando el libro. Quiero confesar que yo estoy dando clases en la Asamblea de Dios aquí en Managua, la capital de mi país, y ahorita estamos viendo neumatología y vamos a utilizar cesacionismo para darle alguna respuesta a la gente que está allí, ¿no? Hemos visto gente imprimiendo el libro, hemos visto profesores a los que admiramos profundamente y respetamos recomendar el libro. O sea, increíble que lo que se ha logrado gracias al Señor y nada, agradecerle a todos los que ven esto, a los que nos apoyan. La verdad, lo hacemos porque amamos al Señor, amamos a la iglesia y en medio de nuestras muchas imperfecciones, en medio de ser nosotros, al mismo tiempo intentando enseñar siendo estudiantes nosotros, eh, poder ayudar a las personas de una manera empática, de una manera clara, de, con todo lo que tenemos. No es mucho, Mm. pero al Señor siempre le place usar instrumentos débiles para su gloria. Por cierto, Eli, si quisiéramos orar por tu familia, presentarnos a tu familia brevemente. Yo sé que subiste una foto un día de esto y dijiste, eh, ¿para qué voy a escribir? Mejor les muestro mi felicidad, pero si quisiéramos orar por ustedes, contanos un poco de eso. Bien, sí, pedir oración más que nada para que Elicia, le pusimos a mi beba, Amelia. No, no, no estoy muy feliz con el segundo nombre, pero, este, pero gracias a Dios, Elicia ha sido una bendición. Así que seguir creciendo o seguir orando por mi vida, por la vida de mi esposa, que Dios le dé salud en su recuperación. Fue un momento de sopetón, esperábamos que sea para octubre, el 19 de octubre y llegó el 22 de septiembre. Mi esposa tuvo un pico de presión, estuvo al borde de la muerte, tanto ella como la Eva, pero de repente vino una cesárea y fue todo muy de golpe, pero Dios puso su mano, así que ella también se está recuperando. Y más que nada, oración para que ella se recupere, ella pueda seguir avanzando, ¿no? También junto conmigo, que Dios me dé las herramientas para avanzar junto con ella y principalmente que nos dé la sabiduría para poder
poder enseñarle, guiar a Alicia no solamente en los caminos del Señor, sino también al mismo tiempo que esos caminos del Señor tengan un apartado práctico para la vida social y civil que le va a esperar, ¿no? Así que pido oración por ello y ruego al Señor que siempre nos esté guiando para ser unos buenos padres, pero no solamente unos buenos padres, sino unos padres que caminan en la dirección que el Espíritu Santo quiere según su voluntad y su santa palabra. Sí, y bueno, orando también por la nación argentina, viene una semana decisiva, interesante, Oh, y bueno, pero no estamos aquí para hablar de política, así que no, bueno, que el Señor haga su voluntad, ¿ok? amén. Bien, Otra no segunda queda. Estamos temporada. así. Señor, ten misericordia. Sí, 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 sí. Segunda temporada, Mm, neopentecostalismo, el tema de los temas. mm, Esto va a ser un parteaguas, creo. Yo sí. pregunto, ¿va a haber un documento al respecto al final? ¿Qué vamos a hacer? Porque este tema da para discutirlo, para hablarlo, para pelear en un sentido. Una página de las que nosotros recomendamos de Mm, pentecostalismo hace unos días recién, subía el verdadero enemigo del pentecostalismo no es, y mencionaba otras ideas, el ujú, secularismo, el calvinismo, el verdadero enemigo, el neopentecostalismo. Y creo que tiene razón, porque los demás son un sí. poco, por así decirlo, externos, pero el Ujú, neopentecostalismo se está metiendo, y no solo en la tradición o sí. en el movimiento pentecostal, sino que está por todos lados, y el problema es que es muy difícil definirlo, que creo que es la parte introductoria que hacemos hoy. Y bueno, ¿por qué elegimos este tema? ¿Qué hay para decir? Danos ahí un adelanto. ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? Bien, en primera instancia sí tenemos la idea, ¿no? O esa es la idea que venimos tratando de presentar un pequeño documento. Quizás no tenga el grosor de cesación, ¿sí? Pero la idea es que sea un documento más que nada para que pueda ser presentado como una guía de estudio bíblico. ¿Se entiende? No es, obviamente, con fuentes, obviamente, teniéndolo bien documentado, pero que usted que quizás quiere enseñar porque siente que hay ciertas misturas que se están metiendo en su iglesia, siendo una iglesia pentecostal más que nada, que usted pueda tener un pequeño documento en decir, bueno, vamos a estar estudiando esto en la escuela bíblica para que nosotros podamos definir qué verdaderamente somos y qué es lo que no somos. Entonces, ¿por qué es importante básicamente hablar del tema? ¿Mm? Que esto es básicamente uno de los puntapié, porque muchos hay, hermano, amigo, gente, audiencia, hay pentecostales mismos que lamentablemente terminan afirmando, no es necesario hablar en contra del neopentecostalismo, hay que dejarlo que fluya. ¿Y por qué hay que hablar del tema? Porque al mismo tiempo también tenemos a cesacionistas, tenemos a personas de otras tradiciones que ven los errores del neopentecostalismo y ¿qué sucede? Ah, ahí están los pentecostales. Entonces, quien verdaderamente conoce la fe y la teología pentecostal, así como su historia y globalización, sabe de primera mano que duele que se confunda el pentecostalismo verdadero, como lo denominó el académico Ezequías Suárez, haciendo eco al pentecostalismo llamado por muchos de clásico, ¿no? El cual reúne en su diversidad una homogeneidad al respecto de la interpretación bíblica, teológica y práctica, incluso histórica, del llamado neopentecostalismo. El por qué se da esta confusión como si se hablara de lo mismo, como si Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, con su fuego extraño en Levítico 10, del 1 al 20, fueran lo mismo que Pedro y los 120 en Pentecostés, en Hechos 2. O Pablo, por ejemplo, en su experiencia con los dones del Espíritu, los capítulo 12 al 14 de 1 de Corintios. Una mistura semejante entonces entre estos movimientos se debe a cuestiones de desconocimiento de la teología y la historia del movimiento pentecostal y sus particularidades en comparación con la teología y sociohistoria del neopentecostalismo. Además, hay un factor que es lamentable y es que este movimiento, como bien decía, además se ha introducido como un parásito en las iglesias y denominaciones pentecostales clásicas, haciendo que muchos crean que se enseña, vive y practica el verdadero pentecostalismo en esas iglesias. A esta mala experiencia
que muchos viven, recae una aversión muy grande y un ataque indiscriminado contra el movimiento pentecostal. Las personas son lastimadas producto del neopentecostalismo, son personas muy marcadas por las malas experiencias vividas, y al tratar de demostrar que lo que vivieron no era el verdadero pentecostalismo, sacan la vieja y confiable, ¿no? Yo lo viví, yo sé de lo que hablo. Entonces, bajo esta problemática de sesgo cognoscitivo de confirmación, bien descrita por el filósofo Karl Popper, incluso antes que la psicología, desarrollan, según Plows Scott, en un libro sobre psicología y juzgamiento, la tendencia a favorecer, buscar, interpretar, recordar la información que confirma sus propias creencias o hipótesis, dando desproporcionalmente menos consideraciones posibles a posibles alternativas. Entonces, no es raro escuchar a un antipentecostal afirmar: yo sé que los pentecostales no estudian la palabra porque he sido pentecostal o he estado en el pentecostalismo, sin poder dar lugar a que se les demuestre que eso no era pentecostalismo, o a no generalizar por casos particulares e individuales de su experiencia. Entonces, de esta forma, muchos terminan lamentablemente en el error de caer en el cesacionismo. Y a partir de ahí revalorizan y generalizan todo a través de ese lente, pero sin saber que de hecho el cesacionismo no es más que una creencia basada también en la experiencia. Es decir, en la experiencia de la ausencia de experiencias sobrenaturales por parte de sus propios proponentes y defensores. Y es una falacia frecuente de los críticos más ácidos del pentecostalismo, que nosotros seríamos emocionalistas, ¿no es así? Mientras que ellos, por supuesto, serían racionalistas. Si bien el emocionalismo, que es el uso excesivo de las emociones, es un problema factual con el que lidiamos y buscamos corregir, este problema no afecta solo a los pentecostales y carismáticos. La psicología y la filosofía de la ciencia han demostrado desde hace mucho tiempo que las emociones negativas, como el rencor, la ira y el disgusto, ralentizan el procesamiento de la información y aumentan la dependencia a estereotipos. Entonces, en la práctica, muchos se vuelven cesacionistas acérrimos, no por la convicción lógica de las escrituras, sino por la mala experiencia en comunidades neopentecostales. Su teología no es bíblica, pero es el fruto sutil de la amargura y el resentimiento. No quiero, obviamente, generalizar, pero he visto Fuerzas neopentecostales nos están interrumpiendo justo ahora, pero voy a aprovechar mientras regrese el liceo, esperemos que regrese pronto, eh, para saludar a los de ustedes que están comentando. Tenemos desde Río Negro, Argentina, a mi hermano Rodolfo Campos, y desde Matagalpa, yo Gilbert Montenegro, que siempre está ahí atento. Entonces, lo que estaba enfatizando mi amigo Eli era básicamente que el neopentecostalismo se ha introducido tanto en nuestras iglesias pentecostales y otros movimientos, que esto ha llevado a una crítica indiscriminada, esto ha llevado a una generalización. Yo hacía la broma en serio, el que yo quisiera que fuera chiste, pero que no lo es, que miraran este programa para que eviten escribir un libro tan offside como lo es Fuego Extraño del pastor MacArthur, porque es una crítica donde se ataca el pentecostalismo, pero en realidad lo que él está atacando es el neopentecostalismo. Entonces, y aquí está Eli, agregar al escenario, y ha regresado después de que fuerzas neopentecostales estaban en la guerra espiritual y no, interrumpieron la señal terrible. Le decía a la audiencia, ¿En qué amigo, que estábamos? le decía a la audiencia que decía más o menos en broma en serio que distinguir entre el pentecostalismo y el neopentecostalismo va a evitar que termine escribiendo un fuego extraño, un escrito macartuniano, en el cual se echa en una misma bolsa, se coloca en una misma burbuja, en un mismo círculo a los pentecostales y a los neopentecostales. De hecho, el programa de hoy se llama Pentecostalismo y Neopentecostalismo. Son lo mismo, son iguales, y bueno, no. Y el resto de lo que vamos a hacer aquí es argumentar el por qué no son
iguales. No sé si quieres seguir con la introducción o Así es. de lleno entramos ya a nuestro programa, ¿no? You there, amigo. Creo que se nos volvió a ir. ¿Me escuchas? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Sí, sí, te escucho bien. Bien, bien, Ok. bien. Perfecto. Bien. Te decía, ¿seguir con la Bien, introducción o ya entramos de un solo a...? en sí, como bien decía, no es de extrañar entonces que la... ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Te escucho a la perfección, sí. Perfecto. Entonces, no es de extrañar entonces que la mayoría de los cesacionistas radicales, como por ejemplo MacArthur, ¿no? Utilicen tanto el testimonio de excesos o errores para respaldar su teología. Ahora, como bien decía entonces, y para finalizar con esto, si afirmamos que el pentecostalismo no es lo mismo que el neopentecostalismo, ¿cuáles son las diferencias? Y nuestro propósito es, señores, que hacer autocrítica. Porque miren, el pentecostalismo no es neopentecostalismo, pero sí tenemos que admitir que hay muchos rasgos negativos del neopentecostalismo infectando al pentecostalismo. Eso no lo podemos negar, tenemos que ser conscientes de ello y brindar una respuesta bíblica amorosa pero firme y buscar cómo hacer cambio en nuestros corazones, en nuestra teología y también en nuestros círculos de influencia dentro de lo que nosotros podamos. Oramos al Señor, que avivamientos como estos que se dio a principios de año allá en Estados Unidos se repitan, eh, y donde el pentecostalismo sí se sepa adaptar a saber cómo llegar a las nuevas generaciones, pero sin perder su esencia, sin vender su primogenitura, si le queremos poner ahí como un término más espiritual y sin que la iglesia termine haciendo este tipo de sincretismo con ideas y prácticas que son peligrosas. ¿Ok? Ahora, evidentemente, para distinguirlo tenemos que entrar a la cuestión de las definiciones, pero antes de eso, ¿y por qué deberíamos de hablar de eso? O sea, por qué se tiene que tocar este tema? Bien, principalmente por estas cuestiones que estaba afirmando. Está la cuestión de que lamentablemente se vuelve difuso para muchas personas que no conocen, porque literalmente hay un desconocimiento total de la teología y la historia pentecostal. Y cuando se habla de historia pentecostal, lo primero que se hace es recurrir a personas no calificadas históricamente, ¿m? O sea, que ni siquiera son profesores, ni siquiera son profesores, para hablar y agarrar ciertos pedacitos de la historia sacados de contexto, no entendiéndolos bien y literalmente lanzándolos. Como por ejemplo, ay, es que Charles Parham era segregacionista y encima fue acusado de sodomía. Muchos hoy en día biógrafos de Juan Calvino afirman que Calvino estuvo preso por sodomía también. Calvino era una persona des, muy despectiva con muchas personas. Lutero también, su forma de hablar para muchos de nosotros hoy quizás sería demasiado hasta mundana, actitudes como carnales. Entonces, ¿pero qué pasa? El contexto. Los historiadores somos personas que analizan el contexto de manera crítica para de esa forma desvelar las transformaciones que ha habido en la sociedad, en la evolución mismo del tiempo, del pasado humano. Entonces, no podemos venir y agarrar cositas aquí, cositas acá. Todo tiene un contexto. Y esto no es una justificación, como por ejemplo para justificar a Parham y su segregacionismo, pero hay que tener esto en cuenta. Entonces, al no conocer lo que se Yo da es una agregaría allí, disyuntiva, amigo, sí, yo agregaría ahí que no es lo mismo historia que historiografía. O sea, si uno entiende esos dos totalmente. términos para analizar cualquier evento histórico, eso es fundamental. Ahora, pero bueno, yo sé que tal vez no es el tema, pero una cosa es estudiar No, la pero historia, otra sí. cosa son las metodologías para estudiar la historia, Ujú. porque no es lo mismo. O sea, la gente dice, necesitamos una reforma, por ejemplo, ahorita que pasó
conmemoración La del reforma. Lutero, entonces estamos en una reforma en el año 2023 y entonces la gente viene creyéndose que un Lutero y que no sé qué, y entonces empiezan a hacer esto, cómo se llama esto cuando tratar de identificar cosas? Tiene un nombre, pero a tratar de hacer paralelos demasiado, Sí, paralelo, sí. demasiado cercanos, y no, es otra época. De igual manera, a la hora de estudiar el pentecostalismo, a Parham, a Seymour y a toda esta gente, tenéis que hacer historiografía también, aunque esté más cerca y Totalmente. estemos sin embargo, Sí, aún si estudias los años 90, que son los años de nuestra infancia, no son para nada parecidos tienen sus similitudes, pero hay que así tener en es. cuenta eso a la hora de Sí. estudiar un movimiento histórico. Totalmente. Mismo para hoy en día, para estudiar la Reforma Protestante, hay una revisión historiográfica tremenda. Por ejemplo, antes nadie dudaba de que Lutero y Calvino, ellos estaban completamente en contra de los dones espirituales. Y hoy en día también se sigue afirmando lo mismo por sus escritos, pero al mismo tiempo tenemos escritos de ellos siendo usados también en dones espirituales. Hay todo un revisionismo de cómo hasta se dieron las cosas, de que el, la acción de Martín Lutero fue simplemente la espuma en las olas del mar de algo que se venía gestando hace muchísimos años. Entonces, no, no, esto no le quita obviamente lo que fue Martín Lutero, pero al mismo tiempo debemos valorizar de que hoy en día, para hablar de historia mismo, hasta historia pentecostal, ya no estamos en principios del siglo XX, gente. Y hoy en día hay académicos, hay especialistas que están enfáticamente enfatizados en esto. Entonces, en segundo lugar, obviamente, esto, cuando nosotros conocemos y estudiamos bien la historia y la teología pentecostal, por más de que muchas veces podamos encontrar bastante diversidad en ella, siempre va a haber una esencia común, ¿no? Literalmente nos va a evitar poder decir, ah, esto no es pentecostalismo, esto es pentecostalismo, y esto nos va a ayudar muchísimo a la comprensión para cuando llegan ciertas personas dolidas, lastimadas, para poder ayudarles y al mismo tiempo enseñarles, educarlos. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen la gran mayoría es que, vamos a decir la verdad, John MacArthur es el Shishe Ávila actual. Lo que diga MacArthur o lo que diga otro personaje de su río, ¿no? De actores que lo rodean es ley. Nadie en los años 90 o 70 iba a criticar a Shishe Ávila. Bueno, sucede lo mismo. Y lamentablemente no podemos caer en esto. Debemos estudiar, debemos conocer, porque así como muchas veces Shishe Ávila, que considero que fue un gran hombre de Dios que Dios usó mucho, tuvo también sus errores y hasta muchas veces trató el calvinismo de forma despectiva, no enseñando bien lo que mismo enseña el calvinismo. ¿Y acaso no pueden otros cometer lo mismo? Sí, hasta uno mismo, por eso uno tiene que tener humildad. Sí, pero aparte estás hablando del hombre, del comandante 5%. El 5% de... Ay, socorro. Bueno, Dios guarde que toquen a Johncito McCarthy, pero bueno. Saludos para la hermana Ana Rita Moraga Gazo, que dice: Dios le bendiga, profesor. No sé si a vos o a mí, pero bueno, yo lo recibo por los dos. No, te lo Que dejo a les vos. siga usando en la enseñanza. Gracias, hermano. Pueden reportarse, hermano. Aquí los vamos a saludar. Bienvenidos. Hagan ameno esto. Si tienen preguntas, pueden irla haciendo. Bien, miren, quiero recordarles una cosa. Si esta es la segunda temporada es porque hay una primera. Y las primeras capítulos de la primera temporada tocan más ampliamente lo que ahorita vamos a tocar brevemente, que es el hecho de hablar del pentecostalismo, pero ahorita lo vamos a hacer más desde un plano histórico, más desde una perspectiva, vamos a hacer una pequeña línea de tiempo en los próximos minutos. Y bueno, hablemos del pentecostalismo. ¿Somos o no somos herederos de la reforma? Y si lo somos, ¿en qué lo somos y en qué no lo somos? ¿Me escuchas, amigo? Yes. Bien. Entonces, le damos. Sí, ¿me escuchaste lo otro que dije o no? Sí, sí, sí. No terminé lo último, pero que supongo que ya vamos para con el Sí, le pentecostalismo. preguntaba, te decía Ujú, que, a ver, el pentecostalismo como tal, somos herederos de la ujú. reforma. ¿En qué lo somos? Sí. ¿En qué no lo somos? A ver, partamos de eso. Ujú. Bien. Primeramente, es verdad, debemos aclarar que el pentecostalismo no nace de la nada, ¿sí?
o en un vacío sociohistórico, como muchos nos quieren hacer ver. No, el pentecostalismo nace en el siglo XX. Entonces es como que nace en un vacío histórico. Ningún fenómeno social y religioso nace en el vacío, gente. No escuchen a personajes de YouTube que eh, lamentablemente no saben ni de lo que están hablando, pero como tienen un buen micrófono y atrás tres guitarras, se creen músicos, y encima, para ponerle un poquito más de fuego a esto, encima tienen una forma muy despectiva de hablar de nosotros los pentecostales, que somos hermanos en Cristo. Nosotros consideramos hermanos en Cristo hasta mismo los cesacionistas. Entonces, hay que tener un poco de amor. Pero, como bien decía, el pentecostalismo no nace en un vacío histórico. El pentecostalismo es heredero de la justificación por la fe y la sola escritura de la reforma luterana. ¿Sí? Pero viene en especial del ala de la reforma radical con Thomas Mutzer. ¿Por qué? Porque cuando surge la reforma, que los primeros obviamente, que son los, como muchos dirían, unos hermanos luteranos amigos míos dirían, nosotros somos los verdaderos herederos de la reforma, porque la reforma inicia y se sustrae de los luteranos en el siglo XVII, va en Suiza con Juan Calvino, donde nacen los reformados, y después, más adelante, los anglicanos en Inglaterra. Pero no, Lutero no era reformado. Eh, Mismo los primeros, los que se consideran los reformadores, Zwinglio, por ejemplo, también, ellos eran considerados evangelistas. El término reformados se aplica recién en el siglo XVI para hablar del movimiento en Suiza gracias al reformador Juan Calvino. Entonces hay que hacer esas diferencias, pero del otro, esas eran movimientos religiosos que se estaban dando desde el lado del Estado, ¿sí? Por eso se los considera la reforma magisterial. Sin embargo, estaba la otra reforma, que es considerada la reforma radical, que no tenía para nada el apoyo del Estado. Y esto los volvía como, por ejemplo, una reforma popular, porque era más del lado del populacho, por así llamarlo, ¿no? Eh, Tal y como lo aclara el académico pentecostal peruano Bernardo Campos, él va a decir lo consiguiente, y abro cita: en un sentido histórico y social, el pentecostalismo es parte del protestantismo heredero de la Reforma. De hecho, muchos lo reconocen como protestantismo popular y lo diferencian del protestantismo histórico. Término impreciso en todos los aspectos, porque el pentecostalismo no es ahistórico en modo alguno. O del viejo protestantismo, como solía decir Trollest. El pentecostalismo, como la mayoría de las iglesias evangélicas de América Latina y el Caribe, es heredero en varios aspectos de la teología y la vida de la amplia y compleja reforma protestante. Al mismo tiempo, eh, Kenner Terra, un teólogo latinoamericano, él es bautista renovado, él va a afirmar, y ha escrito muchos libros sobre hasta hermenéutica pentecostal, y él va a afirmar que el pentecostalismo es, en cierto sentido, como una reforma de la reforma, a lo cual Alistair McGrant va a decir que no, el académico anglicano, él va a decir que no, que el pentecostalismo es la derivación conclusiva de lo que es y ha sido la reforma, esta cuestión de volver nuevamente a las escrituras, de meditar sobre ella, o sea, una conclusión lógica de lo que obviamente deviene de reformar la iglesia. Pero la cuestión es que Kenner va a decir, Kenner Terra va a decir que en cierto sentido también hubo una reforma desde la parte pneumatológica de parte del pentecostalismo. El pentecostalismo trata, como dice el teólogo Gutiérrez Fernández Siqueira, de recordarle al mundo una verdad existente, pero en muchos aspectos olvidada, que el Espíritu Santo está actualmente trabajando para glorificar a Cristo a través de su iglesia, y para eso la busca edificarla a través de dones, portentos, carismáticos. Es decir, la iglesia es literalmente un ejército profético para anunciar el evangelio. Entonces, finalmente, no podemos afirmar categóricamente el pentecostalismo no tiene parte en el ciclo protestante, pero al mismo tiempo esto no nos hace partícipe de la reforma magisterial, ¿sí? Pero al mismo tiempo adoptamos y valoramos fuertemente principios de la reforma, que es considerada también como magisterial, como lo es la sola escritura,
¿sí? Y la justificación por la fe. Obviamente, las demás solas también están. No podemos venir, no nos pueden venir y decir, no, es que ustedes no son parte de la reforma protestante, como si el pentecostalismo, simplemente por creer en los dones, quedara afuera. Pues entonces, debo decirle que se nos quedan afuera una amplia mayoría de los reformadores que también fueron usados también en dones carismáticos. Varios de los pre-reformadores, por ejemplo, Savonarola, era alguien que creía en las carismas, y hablando de la reforma radical, que es un tema que me tocó exponer hace un tiempo en una convención de iglesia anabaptista de Nicaragua. Aquí hay 3 corrientes anabaptistas, hicieron un congreso, y los anabaptistas fueron la rama considerada radical, entre otras cosas, por la creencia todavía de la vigencia de dones del Espíritu Santo, y su influencia sobre el mundo hasta la actualidad se refleja de 2 maneras. Primero, que todos los que somos credobautistas o creemos en el bautismo de creyentes somos herederos directos de la corriente anabaptista. Ellos fueron los primeros que dejaron de bautizar bebés, a eso se le llama paido bautista, y también que ellos fueron promotores del pacifismo. Al haber la reforma como tal, fue un movimiento que, aunque era eclesial, filosófico, también era bastante político. Las principales obras literarias, teológicas de los reformadores magisteriales eran dedicadas a reyes, porque en esa época se implementaba la religión desde el Estado. Sin embargo, la reforma de los menonitas, de los anabaptistas, fue diferente y se le llama reforma radical. Es con ellos que tiene cierta conexión el pentecostalismo, y a nivel teórico con la idea de Martín Lutero, especialmente la cuestión de la justificación por la fe solamente y la sola escritura. Vuelve Eliseo. Eli, ¿estás allí? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Le decía a la gente un poco de los anabaptistas, cómo heredamos de ellos. Por ejemplo, todos los que somos credobautistas es herencia Ujú, directa de los anabaptistas. Por ejemplo, nosotros no bautizamos bebé, es herencia directa de ellos. Y también la cuestión del pacifismo, porque ujú. en la reforma magisterial, tanto en la rama luterana, reformada, anglicana, se da bastante la cuestión de que las obras literarias de la Reforma Temprana son dirigidas a reyes, para que de esa manera se educara, se catequizara a la gente. Los menonitas fueron, o los anabaptistas, o la Reforma Radical, fueron los que se abstuvieron de ello para decir, no, la política ya, nosotros acá, bueno, y cada quien tendrá su opinión sobre eso, pero de allí viene. Si queremos encontrar alguna relación entre el pentecostalismo y nosotros, estudien quiénes son los anabaptistas. Yo les recomiendo un libro maravilloso que se llama El espejo de los mártires. Los anabaptistas fueron perseguidos por los reformadores y por los católicos y fueron masacrados. Increíble, pero es cierto, y ahí está la historia, ahí están los datos para que los vayan. Bueno, nos adelantamos al tiempo, pasa el tiempo de la Dale. reforma, la posreforma, y llegamos al gran avivamiento norteamericano, y aquí entra un hombre que es clave, debería estar aquí con nosotros nuestro hermano, el mexicano que está en Estados Unidos. ¿Cómo es que se llama? ¿Qué hermano? El que Raf, tiene ¿cómo se llama? Rafa, No, 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 Rafa, sí, bueno, el otro sí, bueno, está Rafa NC, Rafa pero Stringel. Rafa Stringler. Ese Sí, sí, hermano sí. tiene un blog dedicado solamente a eso. Vamos a hablar de John Wesley, porque John Wesley tiene un papel capital en la historia de la iglesia, pero especialmente con los pentecostales, tiene bastante relación. Entonces, John Wesley, hablemos de John Wesley. Bien. Además, como bien decía de nuestro amigo Manuel, además de la herencia de la reforma, el pentecostalismo es, en términos del teólogo Gutiérrez Fernández Siqueira, una evolución del pensamiento wesleyano.
junto con el movimiento de santidad y la teología de los avivamientos. Las raíces teológicas del pentecostalismo, en donde encontramos un desarrollo histórico directo, son netamente estas. Y aunque las raíces teológicas del pentecostalismo se pueden rastrear hasta la Iglesia Católica de la Baja Edad Media, es decir, antes de aquella institucionalización férrea a partir del siglo V, VI, ¿no? En la época de San Agustín, con dones, milagros, etcétera, registros que hay ahí, que era netamente carismática, también con el anglicanismo, el puritanismo y el pietismo alemán y escandinavo, todos ellos son paralelos, en cambio, no directos. En, por eso es que el teólogo Donald Dayton, en su obra Las raíces teológicas del pentecostalismo, demuestra esto con muchísima precisión al señalar, abro cita, las particularidades evolutivas de la doctrina de la perfección cristiana de John Wesley, que es considerado el padre por Bison Sinan en su libro El siglo del Espíritu Santo, un historiador del pentecostalismo global, como el padre de los avivamientos modernos. Entonces, posteriormente, para el siglo XIX, esto era el siglo XVIII, la doctrina de la perfección cristiana, que no significa, vamos a aclarar, no significa la doctrina de la perfección cristiana sin pecado, sino crecimiento en el amor a Dios, ¿sí? Comienzan, lamentablemente, en sí a perder cierto vigor, y a raíz de esto comienza el movimiento de la segunda bendición en los Estados Unidos, con líderes como Poeme Palmer y su hermana Sarah, Charles Finney, Asa Mahan, Esther Ann Rogers, entre muchos otros, y comienzan a asociar dicha perfección con una santificación total como una obra subsecuente a la salvación, ¿sí? Para la segunda mitad del siglo XIX, por los cambios culturales y teológicos y principalmente por el avivamiento de 1857, comenzó a haber un vuelco wesleyano a una santificación pentecostal, usando términos que ligaban dicha experiencia al término bautismo en el Espíritu Santo. Aunque esto ya lo había hecho John Fletcher, y aunque Wesley no estuvo muy de acuerdo, ¿no? Por otro lado, en el movimiento de santidad había personas como R.A. Torrey, Abby Simpson, D.L. Moody, y los cuales eran parte del movimiento de segunda bendición, los cuales influyeron muchísimo en el movimiento pentecostal también. Ahora, principalmente el cuadrilátero de Abby Simpson, el cual Amy Steve McPherson en 1922 retoma y sistematiza la doctrina pentecostal en una cristología del espíritu, como lo llama el académico Belima T. Karkainen, en donde Jesús es el foco de toda acción. Jesús está salvando, sanando, bautizando en el Espíritu Santo y anunciando que viene pronto como un rey. Entonces, el pentecostalismo trata de rescatar la pneumatología lucana que, a diferencia de la paulina o la joánica, enfatiza el papel de la iglesia por la investidura de poder que procede del Espíritu Santo, ¿sí? Es también una eclesiología que destaca a la iglesia como una comunidad profética. Es una misiología que enfatiza la gracia dependiente del Espíritu Santo con el que produce el crecimiento del cuerpo de Cristo por sus dones y frutos. Y es una cristología holística que representa el Cordero como Salvador y Señor, donde también ve al León de Judá, que viene en gloria, pero que hoy promueve el reino en la expansión de la iglesia manifestada en la santidad milagrosa del cuerpo, en el cuidado del vulnerable. Entonces, el movimiento pentecostal es, por lo tanto, carismático, misiológico, escatológico y activista del reino, pero es en sí una evolución del pensamiento propio de John Wesley. Para que vayan e investiguen quién fue John Wesley, especialmente esta doctrina de la perfección cristiana que se conoce, tiene que ver mucho con una segunda bendición de parte del Espíritu Santo, subsecuente, posterior a la bendición de la conversión, a la bendición de la regeneración. Y que en el caso de Wesley, él interpretaba, y a raíz de eso surgió algo que se llamaron los movimientos de santidad, que esto se traducía en una vida de comunión más profunda. A.W. Tozer, de hecho, tiene un libro basado en eso que se llama La vida más profunda, porque eso era lo que se perseguía en ese tiempo. Lo que toma el pentecostalismo ya en su desarrollo en el siglo XX es trasladar esta bendición subsecuente a lo que se conoce como el bautismo del Espíritu Santo. Y después con la señora McPherson de la Iglesia Cuadrangular y el otro teórico que mencionaste, que se me olvidó el nombre, podemos distinguir esas cuatro Simpson ese. características como el resumen. Si existen las cinco solas reformadas, las cuatro pilares del pentecostalismo es Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu Santo y Cristo volverá. Entonces, haciendo un poco un resumen resumidísimo, no se queden solo con lo que estamos diciendo acá, él iba bueno, les daremos
un documento para que vayan y consulten toda la cuestión, pero bueno, todo es el pentecostalismo. Somos herederos de la reforma sobre ciertos postulados, sobre ciertas ideas. Se trae tradición de John Wesley, que es el padre de los avivamientos modernos, y después tiene sus propias características ya en el siglo XX. No sé si ahí cerramos un poco el resumen histórico. Para más información, vayan a consultar los primeros 2 videos de la primera temporada, se habla un poco más. Tal vez no tanto a nivel histórico, pero también indirectamente cuando hicimos la cuestión del sensacionismo se hace un recorrido un poco de la historia, de la continuidad de los dones, que son características elemental de el pentecostalismo. Pero bueno, ahora vamos a la otra vereda, ahora vamos con el objeto de nuestra análisis y crítica, neopentecostalismo. ¿Qué es el neopentecostalismo y por qué es tan difícil de estudiar? Bien, antes que nada querría mencionar las características que tiene el pentecostalismo que surge en el siglo XX, ¿no? Como teología y práctica, ¿no? Eh, Así ya con eso, ya teniendo eso en mente, ya ahí ya podemos enfocarnos directamente en el neopentecostalismo. Entonces, en términos sociológicos y religiosos, el movimiento pentecostal nace en 1901, pero no porque fuera la primera vez, por ejemplo, que se habló en lenguas en la historia de la iglesia como señal del bautismo del Espíritu Santo, sino porque era la primera vez que había registros de que hubo una intencionalidad de buscar el bautismo del Espíritu Santo evidenciado o señalado por las lenguas, ¿no? Por esta razón, Kendrick va a decir en La Promesa que la experiencia de Agnes Osman es señalada como el principio del avivamiento pentecostal moderno, pero dicha experiencia fue modelada y pastoreada en la primera década del siglo XX por pastores ampliamente embutidos en la teología, como bien hablábamos, metodista de santidad, y no fue hasta 1910 que se dio una ruptura por el Ordo Salutis de mano del bautista William Durham, terminando en 3 categorías, como afirma el académico David Faupel, con sus distintivos. En primer lugar tenemos los pentecostales wesleyanos de santidad, con una visión de la santificación total como una obra de la gracia después de la santificación, sumado al bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas como una tercera obra de la gracia. Es decir, salvación, santificación y finalmente bautismo con el Espíritu Santo. Después surgen los pentecostales de la obra consumada, los cuales afirman que al momento de la conversión, además de ser justificados, somos declarados santos, por lo que solo resta buscar el bautismo con el Espíritu Santo como una obra subsecuente a la salvación, evidenciado por las lenguas, ¿no? Es decir, salvación y después viene el bautismo con el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, que esto nos hemos dedicado 2 videos en pegarles, los pentecostales de la unicidad que nacen en 1913, los cuales surgen como producto del restauracionismo bajo una hermenéutica totalizadora del libro de Hechos de los Apóstoles sobre el resto del Nuevo Testamento, afirmando un bautismo en aguas en el nombre de Jesús y rechazando la fórmula trinitaria histórica y basada también en Mateo 28, versículo 19. Y estos se posicionaron bajo una perspectiva también de obra consumada del segundo grupo que hablábamos recién, aunque la mayoría opta por una posición única que sostiene que la salvación viene por gracia mediante la fe, pero fe no es solamente creer, van a decir, sino que debe ser demostrada por acciones concretas. A causa de esto, como una manifestación externa de la fe de uno en Jesucristo, la enseñanza de la unicidad requiere 3 acciones en muchas iglesias unicitarias: arrepentimiento, bautismo en agua en el nombre de Jesús y el bautismo en el Espíritu Santo como una evidencia inicial de hablar en lenguas. Y solo al escuchar que una persona habla en lenguas se puede afirmar que tiene el Espíritu Santo. Eh, Ahí donde viene la famosa frase: si no hablas en lengua no tienes al Espíritu Santo. Viene del pentecostalismo unicitario. Y a estos mismos pentecostales unicitarios, al conformarse el Concilio de las Asambleas de Dios en 1914 y tras varios debates, se los declara herejes en 1916, convirtiéndose en el segundo cisma dentro del movimiento pentecostal. Ahora, ortodoxia. Para 1925, según el académico Ezequías Soares en su libro O Verdadeiro Pentecostalismo, y a pesar de las divisiones, ya se había conformado lo que debía sostener teológicamente una iglesia que se denomine pentecostal, es decir, una ortodoxia de lo que es o no ser pentecostal. William Menzies, teólogo e historiador pentecostal norteamericano, destaca 8 características principales que marcaron el Pentecostés de Calle Asus en 1906. En su libro No Poder do Espíritu Santo, de la editorial Vida en Brasil. En primer lugar, llenos del Espíritu Santo, los pioneros pentecostales fueron convencidos de que tuvieron la misma experiencia de los cristianos primitivos, el bautismo del Espíritu Santo, y esta experiencia fue marcada
fue una marca distintiva entre los que eran pentecostales y los que no eran pentecostales de otros grupos protestantes. En segundo lugar, un compromiso con la evangelización y las misiones. En tercer lugar, una fe firme, una expectativa sobre el regreso inminente de Cristo, una cuestión sobre un sentido de la realidad, de la presencia de Dios y la expectativa también, obviamente, como bien dije, de el regreso de Cristo, lo cual lo llevaba a tener una vida bastante, buscar la santidad, una adoración bastante entusiasta porque sus cultos eran alegres, para muchos era ruidosos, hubo una enorme libertad en la liturgia, algunos levantaban las manos, otros cantaban en voz alta, hubo palmas también en los primeros días, pero siempre se buscaba que haya un orden. Para ello, vayan y ven el primer video, como es que hasta William Seymour sopapeaba lindo por el orden de la iglesia. En séptimo lugar, comunión enriquecedora que anima a los primeros pentecostales a ser parte de una comunidad. El centro de sus vidas era el lugar de reunión para la adoración. Y finalmente, en octavo lugar, la autoridad de la Biblia. El avivamiento pentecostal surgió alrededor de creyentes que estudiaron la Biblia. Había un anhelo por la verdad, no simplemente una búsqueda de experiencias sensoriales. Los líderes pentecostales enfatizaron la necesidad de juzgar el mérito de toda reacción y manifestación y enseñanzas y conductas a la luz de la palabra de Dios. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero eso es en Norteamérica, ¿qué pasa en el resto de Latinoamérica? El historiador y teólogo Isael Araujo afirma que con el advenimiento de este pentecostalismo carismático, haciendo énfasis a las costumbres e ideas de los hermanos de las iglesias históricas que comenzaron a creer los dones, ¿no? Las rupturas en este aspecto se cristalizan. Entonces, ¿qué sucede? Él va a decir que esta alteración es más notoria en la parte estética del movimiento y destaca entonces que empezó a surgir una nueva manera de ser pentecostal, pero el pentecostalismo verdadero se caracterizó por un énfasis en la espiritualidad y el poder de vida en los creyentes, en la adoración, en los cantos, predicación, expresadas a través de una espontaneidad del habla, gloria a Dios, aleluya, lenguas extrañas, buscar una vida espiritual llena del espíritu y la práctica de los dones espirituales. En segundo lugar, resistencia al sistema mundano y alejamiento de las cosas mundanas se expresaron en un rigor ético de usos y costumbres que muchas iglesias tienen. Gracias a Dios en la mía no existe eso. Quiero, eh, pausa. sí, Usted tiene pendiente con Latinoamérica y con su amigo su escrito sobre los usos y costumbres, así que sí, pendiente. está ahí. En tercer lugar, cambio social de sus seguidores a través de una transformación resultante del Evangelio. No se pensaba cambiar la cultura para que de ahí hubiese una transformación hacia el individuo, sino que se buscaba transformar al individuo por medio del Evangelio para que éste proclame una transformación de la cultura, buscando más arrepentimiento entre los individuos. En cuarto lugar, es el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia como un don de poder, que es el bautismo del Espíritu Santo para la evangelización en vista del inminente regreso de Jesucristo para arrebatar a todos los salvos. Recordemos que hay un énfasis muy grande en el pretribulacionismo. Dejémoslo ahí. En quinto lugar, abominación del pecado y énfasis en la santidad del cuerpo, el alma y el espíritu. En sexto lugar, énfasis en el ayuno y la oración colectiva en voz alta. Séptimo lugar, fuerte identificación con los pobres, los que sufren, los marginados de la sociedad, convirtiéndolo en un movimiento popular. En octavo lugar, énfasis en lo sobrenatural a través de sanidades divinas y milagros. En noveno lugar, énfasis en el sacerdocio universal de todos los creyentes y el profetismo de todos los santos. Y en décimo lugar, y finalmente, énfasis en la centralidad de la Biblia, teniéndola como suficiente, inerrante palabra de Dios escrita bajo inspiración verbal y plenaria. Tanto en Norteamérica como en Latinoamérica, ¿sí? Para entenderlo en nuestro contexto, esto es la ortodoxia en sí, de lo que se puede decir, esto es ser pentecostal. Ok, eso es ser pentecostal. Deberíamos de cortar esa parte y publicarla para dejarle claro o hacer la lista de las características de la ortodoxia pentecostal norteamericana y la ortodoxia pentecostal latinoamericana. Creo que serían dos muy buenos posts, así que te lo encargo. Pero dicho eso, entrando a la vereda de enfrente, el neopentecostalismo, el detalle es que, bueno, si bien el pentecostalismo es un mover dinámico, hay varios intelectuales que argumentan que aún se está construyendo mucho de la dogmática, si se le puede llamar así, pentecostal, lo cual es una maravilla y un privilegio porque estamos siendo parte de algo que se está gestando. Especialmente nosotros que estamos en esa área que nos atrae la parte intelectual, me encanta. Pero además de eso, el neopentecostalismo, que es más actual, es un poco más difícil de rastrear. Uh -huh. O sea, el pentecostalismo como que tiene
Es cierto, tiene variedad, pero tiene sus rasgos bien puestos. De manera que uno puede decir, este es pentecostal, se acabó. Pero el neopentecostalismo es un camaleón más difícil de agarrar porque se adapta mucho al ambiente donde está. Casi se podría hablar de un neopentecostalismo reformado, neopentecostalismo pentecostal, neopentecostalismo metodista, neopentecostalismo latinoamericano, neopentecostalismo australiano, y así sucesivamente. Así es. ¿Cómo lo definiríamos? ¿Por qué cuesta tanto detectarlo? Bien, yo ponía un post hace unos días que te compartía que decía, parafraseando a Karl Marx, no nos traten de zurdos, por favor, no venimos acá a hablar de política, un fantasma recorre Latinoamérica y es el fantasma del neopentecostalismo. Y como si fuera un fantasma, no se ha construido una idea, como bien decía nuestro amigo y hermano Enma, total de lo que es y lo que no es. Y muchos han caído en el error de definirlo como si fuera lo mismo que el pentecostalismo, ¿no? Y este fenómeno se da desde América Latina hasta Chile, en Santiago y Tierra del Fuego, Argentina. Se da en toda América y también en el mundo. ¿Qué sucede? Para las investigaciones que se derivaron del fenómeno pentecostal en los Estados Unidos, el término neopentecostal se vio relegado ante el uso de carismático, ¿sí? Representando ambos prácticamente lo mismo. Y por eso, para describir la tercera ola, se lo describe como neocarismático, van a decir muchos. Pero en América Latina, que es donde nosotros debemos centrarnos, no sucede esto así. Que si bien existen varios trabajos que hacen referencia al concepto de carismático y otros al de neopentecostal, estos representan por lo general a iglesias y expresiones religiosas diferentes entre sí, eh, e inclusive se los suele relacionar y confundirlos con el término pentecostal y o evangélico, generando así más complicación para su comprensión. Entonces, ante esto, el sociólogo mexicano Jaime Ramírez fue el primero en Hispanoamérica en problematizar la conceptualización por medio de su artículo El neopentecostalismo como objeto de investigación categórica analítica, en donde él describe y cuestiona las formas que las ciencias sociales han estado estudiando este fenómeno, y ahí es donde uno puede entender por qué es que hay ciertas cuestiones en las cuales las ciencias sociales lamentablemente han fallado en este aspecto para traernos una buena definición. Entonces, el término neopentecostal se utiliza por primera vez por Russell Heath en 1963 en el artículo El nuevo pentecostalismo. Neopentecostales. A los miembros de las iglesias del protestantismo histórico que practicaban los dones del Espíritu Santo a la manera pentecostal, pero que se rehusaban a ingresar en las filas pentecostales. Es decir, ahí habían calvinistas, ahí habían luteranos, anglicanos, metodistas, que de ser cesacionistas empezaron a creer en los dones, en el bautismo del Espíritu Santo. Y si tuviéramos que hablar de una definición sobre lo que, por ejemplo, sería ser pentecostal, para diferenciarlo de forma rápida, el historiador y teólogo Robert P. Menzies va a decir que el pentecostalismo es ese grupo de denominaciones dentro de las iglesias cristianas que se caracteriza por la creencia de lo que es mencionado en Hechos 2, en el día de Pentecostés, no solo señala el nacimiento de la iglesia, sino que describe una experiencia al alcance de creyente de todas las épocas. Piensan que la evidencia inicial de haber pasado por la experiencia de ser investido con el poder de ser el bautismo del Espíritu Santo evidenciado por el hablar en lengua según el Espíritu. Ahora, ¿cómo definir el neopentecostalismo? Un primer punto sería afirmar que el neopentecostalismo o el pentecostalismo periférico se acerca, como bien le decía un hermano hace poquito, se acerca a su matriz pentecostal clásica e histórica en cuestiones relativas a, en cierto sentido, a la práctica o creencia y en la liturgia de los dones espirituales. Pero se distancia tremendamente por cuestiones de carácter doctrinal y también hermenéutico, ético y social. Y esta distancia se debe a que hay una fragmentación doctrinal y ética que se refleja en la praxis sociológica del neopentecostalismo que está muy presente. Ahora, la cuestión sería cómo analizamos este movimiento que está haciendo tan difícil de analizar. Bien, ¿qué es lo que se ha buscado hacer? El tema de las olas. Que yo en la primera temporada dije, yo no estoy de acuerdo con las olas. Esta cuestión de caracterizar al pentecostalismo como primera ola, pentecostalismo, clásico, etcétera. Entonces, uno de los modelos más explicativos para abordar el fenómeno neopentecostal es esta metáfora de las tres olas, ¿sí? Esta idea que fue adaptada
a múltiples contextos para referirse a una continuidad pentecostal. Por eso que generalmente, por culpa de que han hecho esto muchos en las ciencias sociales, es que se los categoriza y se los une como el pentecostalismo, el neopentecostalismo y los carismáticos como lo mismo. Y ahí está el error. El neopentecostalismo entonces sería producto de unas rupturas por etapas, ¿sí? Es decir, cada vez que una etapa de la vida espiritual se estanca, brota una nueva con ciertos cambios teológicos y de prácticas que tenía que superar la etapa anterior. Así, las 3 horas se refieren al pentecostalismo clásico, el principio del siglo XX, el movimiento carismático de 1950, que también fue considerado como nuevo pentecostal, eh, y finalmente el neopentecostalismo a partir de la década de 1970-1980. Ahora, ¿cuál es el problema con este modelo? Es Sí, amigo. injusto, es injusto. O sea, confundir el neopentecostalismo con el pentecostalismo es lo equivalente a decir que Así es. el hipercalvinismo es la fe reformada o que el calvinismo eh, pop que están promoviendo ahora, el movimiento autodenominado de sana doctrina, es la fe reformada. Señores, estoy terminando mi estudio en una institución reformada y puedo decirles con conocimiento de causa que la fe reformada de la fe macartuniana no tiene nada que ver o muy poco que ver con el verdadero calvinismo y que los verdaderos calvinistas son personas muy, muy respetuosas, muy empáticas, se puede tener comunión con ellos. Entonces, así de, para ponérselo en perspectiva, así de injusto es calificar al neopentecostalismo como pentecostalismo con esta cuestión de las olas, porque te habla de una sucesión y que se encuentra una especie de continuidad. Pero a ver, señores, no podemos meter en una misma bolsa a Guillermo Maldonado y a David Wilkerson. No podemos, es injusto, no sé, no hay forma. Así que, bueno, perdón que utilice nombres, pero bueno, alguien tenía que hacerlo. Tenía que descargarme, fui inspirado. Entonces, ¿qué sucede con este modelo? Que resulta demasiado estadounidense céntrico, ¿sí? Porque encaja poco con la realidad empírica de Latinoamérica. Entonces, este modelo para utilizarse aquí es necesario una argumentación previa y una adaptación al contexto que se observa, reconociendo también que el problema con esta tipificación es que las características se cruzan con las diversas tipologías, destacando un escenario sumamente difuso donde coexisten expresiones religiosas de los tres movimientos al mismo tiempo, por lo que es difícil distinguir qué iglesias entran en la categoría de neopentecostal. La gran mayoría, por ejemplo, de los artículos científicos sobre el neopentecostalismo, especialmente de las investigaciones de Hispanoamérica, se pueden clasificar en dos tipos. Ahí, para que ustedes vayan viendo el embrollo que es esto. Por un lado, los de estudios de casos descriptivos, en los que se analiza una o dos iglesias locales utilizando una definición amplia de neopentecostalismo como marco de referencia para acercarse a los sujetos de estudios, aunque dicha definición haya sido construida a partir de la realidad particulares de la congregación, pero no se puede establecer generalizaciones. Por otro lado, existe una inclinación en artículos para abordar reflexiones generales sobre el tipo de congregaciones en que se observan cuando se define o de una u otra forma, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con esto? Se utiliza una definición general del neopentecostalismo como un movimiento religioso extendido en toda la región, pero no se enseña qué tipo de congregaciones eh, pueden encajar específicamente en ella. Se puede decir, esto es neopentecostalismo. Ahora, ¿cuáles iglesias de todas las que hay, chiquitas más que nada, pueden ser neopentecostal? Queda muy difícil porque es inabarcable la cantidad de iglesias que hay mismo en el mundo para definir con sus prácticas y creencias. Eh, entonces, muchos autores ni siquiera realizaron un trabajo de campo para corroborar sus tesis, por lo que lamentablemente carecen de una base empírica para hablar de esto de una expresión general, ¿no? Entonces, en este sentido, es evidente que las distintas investigaciones sobre el fenómeno neopentecostal responden a las particularidades de cada país, como bien decía nuestro amigo y hermano Emanuel. Y entonces, esta diversificación en los enfoques tiene que ver con las formas heterogéneas en el que el fenómeno se manifiesta, por lo que no podemos trazar una sola manera de ser neopentecostal, sino que ha existido siempre una compleja
combinación de modelos éticos exógenos e influencias identitarias endógenas, eh, de una teología estadounidense y prácticas religiosas locales, además de diversos procesos socioeconómicos e histórico-políticos, por lo que se desarrolló este movimiento tan híbrido y difícil de conceptualizar. Entonces, el término neopentecostal, que fue acuñado para describir en la década de 1950 el movimiento carismático, ya que el término movimiento carismático fue introducido recién en 1962 por el ministro luterano Gerald Breese para referirse a este. ¿Qué sucede? Francis Sullivan, por ejemplo, va a decir que si el movimiento carismático tiene sus raíces no solo en iglesias pentecostales, sino también en otras tradiciones metodistas, presbiterianas, episcopales, luteranas y hasta católicas. Y en sí ellos serían los nuevos pentecostales. Pero hoy en día, como bien afirmaba, se lo utiliza con otro sentido. Cuando decimos que algo, por ejemplo, no es pentecostal o no entra en la ortodoxia del movimiento pentecostal, o lo que querían las primeras denominaciones pentecostales en los primeros 25 o 30 años del movimiento, al decir que algo es neopentecostal, estamos desacreditando tales prácticas como ajenas al movimiento pentecostal clásico e histórico, pero no obstante estamos sembrando un dilema etimológico y así y así tenemos un grave problema con la terminología de neo o nuevo, ¿no? Pentecostalismo, que se vuelve un grave error. Por eso, los académicos, como les gusta complicar más las cosas, ¿qué hicieron? Han tratado de definirlo de otras maneras, porque ¿cuál es el problema? Es que los mismos neopentecostales, por ejemplo, cuando uno se hace una encuesta de cómo se clasifican, uno va a una iglesia presbiteriana y va a decir, nosotros nos calificamos como reformados, somos presbiterianos, etcétera. ¿Qué hacen generalmente los neopentecostales? Ellos van a decir, nosotros somos cristianos, o nosotros somos evangélicos, o los sin religión, pero seguidores de Jesús. La clásica. ¿Les Es que suena? Jesús no es religión, es relación. Ajá. Cuando lean el libro que va a sacar Emanuel, Sastre de Desastre, ahí vamos a ver si les quedan ganas de decir lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? A raíz de esto, los académicos se han referido al neopentecostalismo en muchos términos. Neocarismáticos, evangelismo carismático, carismático evangélico, pentecostalismo autónomo, tercera ola del pentecostalismo, post-pentecostalismo, isopentecostalismo, parapentecostalismo y el más reciente que es transpentecostalismo, pero personalmente prefiero la terminología usada por el académico Robinson Cavalcanti, que es pseudo-pentecostalismo. Es decir, algo que presupone ser pentecostal, pero que no lo es, porque es una distorsión del verdadero movimiento pentecostal. Entonces, yo llamo que dejemos de usar el término neopentecostal y empecemos a afirmarlo por lo que es, un pseudo-pentecostalismo, una distorsión del movimiento pentecostal verdadero. Eli, y eso no quiere decir, porque es importante decirlo, eso no quiere decir que no haya gente que tenga verdadera fe en Jesucristo Sí, y es tenga verdad. una verdadera conversión dentro de estos movimientos. Así de enorme es Es la verdad. gracia de Dios, así Es de así, grande. eso es verdad. Y Porque la tampoco justificación quiere por la decir, fe, sí. y tampoco quiere decir que no tenga sus cosas buenas, fíjense. O sea, hay Ujú. ciertas cosas en sus metodologías, en sus prácticas, que fíjense que, o sea, todas esas cosas que se hacen aplicadas con una correcta doctrina, con una correcta intención, ayudarían a la difusión del evangelio, Así. ayudarían a la extensión, etcétera. Pa. Y vamos a tener tiempo para hacer ese análisis tratando de ser lo más objetivos posible. Cuando nosotros Totalmente. hablamos de este pseudo pentecostalismo, estamos hablando del movimiento en sí, de las prácticas en sí, Ujú. una amplia variedad, pero eso no quiere decir, porque si tiene pseudo, también tiene pentecostalismo, o sea que si tiene cosas buenas, si tiene cosas rescatables, si tiene cosas incluso, me atrevo a decir, que se podrían imitar, que implementándolas, yo repito, con una correcta directriz, podrían hacer más efectivo la propagación del evangelio. Pero bueno, ya habrá tiempo para eso, pero tenía que aclarar eso, o sea, hay Es mucha así. gente dentro de congregaciones pseudo pentecostales o neopentecostales que conocen a Cristo y aman al Señor y que lamentablemente pues son desilusionadas porque por Sí. la cantidad de abusos que se cometen desde el liderazgo y las prácticas que a veces terminan siendo inútiles, es la palabra que se me viene a la mente,
pero que conocen al Señor y que quiera Dios tengan un encuentro con sana enseñanza pentecostal y con sana praxis pentecostal para que sus corazones sean abrazados, porque es a raíz de los abusos que se cometen ahí que después tenemos un montón de gente resentida, hablando no de la objetividad, sino de la herida, y tenemos un montón de mentiras propagándose respecto al pentecostalismo por lo que hace el pseudo pentecostalismo. Bien, podríamos entonces pasar ya a la segunda parte de que cuándo nace, cuándo es que se puede decir, bueno, acá nace el neopentecostal, el pseudo pentecostalismo. Muchos afirman que el pseudo pentecostalismo nace con los telepredicadores de la década de 1970, principalmente con Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Rodley Howard Brooby, T.D. Jenkins, A.W. Kenyon, Oral Roberts, y también muchos van a afirmar que entra también en este apartado David Jojin Cho en Corea del Sur, el cual se convirtió en una de las principales influencias no occidentales para el pseudo-pentecostalismo latinoamericano, van a afirmar muchos, junto con Edir Macedo. Quizás a muchos no les suena el nombre de Edir Macedo, pero si hay alguien brasilero se va a saber enseguida localizarlo y va a decir, ¡ah, la Iglesia Universal! Bien, ahí está. Entonces, de esta forma, muchas iglesias locales han adherido a este discurso en sus doctrinas, atrayendo a cientos de miles de peregrinos que presentan sus diezmos y ofrendas convencidos de las bendiciones económicas de Dios. El neo-pseudo-pentecostalismo se extendió rápidamente con el surgimiento de la tercera ola del pentecostalismo dentro del evangelicalismo en las décadas de 1980-1990, con Peter C. Wagner, el cual describió esta tercera ola en contraste histórico con las otras olas anteriores. Ahí el tema de no adherirse al tema de las olas. Entonces, ¿qué sucede con esta tercera ola que nombra Wagner? Que está más asociada con el liderazgo de John Wimber, quien en 1977 cofundó la comunidad cristiana Vineyard en California. Entonces, esta red incluía 500 iglesias en los Estados Unidos en 1998. Wimber también enseñó con Peter Wagner en el Seminario Teológico Fuller. No es que el neopentecostalismo, no es como que no eran gente, los primeros neopentecostales, pseudopentecostales, no eran gente que no sistematizó más o menos su doctrina, gente, mercaderes de la fe, gente ignorante. No, a ver, esta cuestión de hacer las cosas mal puede venir hasta de la misma academia, ¿se entiende? Por otro lado, en esa década surge la bendición de Toronto, que comenzó en 1994 y que también forma parte de la tercera ola. Y esto se refiere a las reuniones celebradas en la comunidad cristiana del aeropuerto de Toronto, originadas originalmente por la asociación de Vineyard, que están dirigidas por John Arnott. Y en 1955 se estima que 600.000 personas visitaron la iglesia de Toronto. Las reuniones eran conocidas por la risa santa que se producía y las personas caían, temblaban y hacían ruidos de animales como rugir como leones, perros, ladrar como perros, como gatos, afirmando que estaban bajo el poder del espíritu, vomitando también, revolcándose en el piso. A finales de la década de 1950 se dio también el movimiento de restauración, el cual propuso una restauración del ministerio quíntuple de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros basados en Efesios 4:11, que dicho sea de paso, spoiler, va a ser la sesión de el próximo lunes, si Dios quiere. En el año 2000, más de 400.000 personas estaban afiliadas a estos grupos, muchos de los cuales formaban parte de redes eclesiásticas, incluyendo Nuevas Fronteras, Ministerios Internacionales del Pacto, Ministerio de Sal y Luz, Gente Pionera, Ministerios de Piedra Angular y la Comunidad Cristiana. Entonces, los estudiosos van a afirmar que el fenómeno pseudo-pentecostal, a diferencia del pentecostalismo clásico, se ha desarrollado entre personas de clase media alta y en zonas urbanas. Este perfil de clase es muy importante, mis queridos hermanos y la audiencia. ¿Por qué? Porque podría haber sido, muchos van a afirmar, una herencia del movimiento carismático, ya que el movimiento carismático viene de personas de clase media
media alta de las iglesias históricas, en comparación con el pentecostalismo inicial, que era de clase baja. Diversos autores consideraron que el contexto, no se enojen con esto, no es nuestra intención hablar de política, por favor, entiéndase esto. Tiene que ver con una cuestión de contexto histórico, ¿sí? Socioeconómico, vamos a aclarar eso. Eh, entonces, diversos autores consideraron que el contexto socioeconómico de las décadas de 1970, 1980 fue el más propicio para que se desarrolle una expresión neopentecostal en un contexto de consolidación de lo que las ciencias sociales denominan el neoliberalismo. No me voy a poner a discutir si el neoliberalismo es aplicable o no, vayan y agárrense con los historiadores y las personas de ciencias sociales. Listo. De esta forma, tal perfil se convierte en uno de los elementos distintivos del fenómeno, a punto de que algunos autores lo hayan denominado como el pentecostalismo de clase media, media alta. Por ejemplo, Pablo Odeiros y Carlos Miranda van a decir en su libro Latinoamérica en llamas, abro cita, el neopentecostalismo busca responder, como lo hizo el pentecostalismo de los años 60, o sea, el clásico, a las necesidades espirituales y materiales de la población latinoamericana. Pero, acá está la diferencia. Esta vez ya no desde la crítica a la estructura de clase existente, es decir, hablar sobre que hay cuestiones de que el pobre necesita ayuda, de que tenemos que como comunidad ayudarnos mutuamente, de que el Estado no puede explotar, cosas que todo cristiano mismo necesita creer, una cuestión de que la persona que tiene poder no tiene que explotar al que no lo tiene, ¿no? Lo normal. Pero el neopentecostalismo se embate por otro lado, que ¿cuál es? Es un entreguismo, va a decir Deiros y Miranda, al sistema neoliberal, globalizado y consumista. El movimiento neopentecostal germina en el marco de crisis económicas y endeudamiento, auspiciado por políticas, van a llamar neoliberales, que adoptan los países de la región. El principio de libre mercado impregna una nueva lógica en las relaciones sociales, entre los que se encuentra el campo religioso y donde el pensamiento neopentecostal es el mejor alineado al sistema. No queremos hablar de política. Aclaro nuevamente, no es nuestra función acá. Estamos hablando de un contexto histórico, ¿sí? Lo que propongo, si eso es liberalismo o es marxismo, eso no importa acá, ¿sí? Vamos a aclarar eso. Pero, ¿qué sucede? Y ahora después van a ver ustedes cómo esto tiene relación con la hermenéutica neopentecostal. Entonces, no es de extrañar que el símil de los valores de la teología de la prosperidad, adecuada al contexto neoliberal y los de una clase socioeconómicamente media y alta, protagonista de la sociedad de consumo y de la aspiración material del éxito e imagen, entonces se promueve así la idea de que esta condición les ha permitido también influir en el espacio público y político, una posibilidad que no se esperaba del pentecostalismo de principios del siglo XX, relegado entre los negros, los pobres, las mujeres que no podían ni siquiera votar. Entonces, ¿por qué mencionar todo esto? Para ya dar paso a la última etapa. Porque aunque hay rasgos del etos del pseudo-pentecostalismo antes del último tercio del siglo XX, la realidad es que en su práctica financiera empresarial, basada en su teología de la prosperidad, es esto lo que lo consolida como un movimiento propio y con una forma de leer e interpretar la palabra. Iglesias del Reino Universal de Dios, Misión Carismática Internacional, Centro Mundial de Avivamiento, Casa de Dios. Estoy hablando de mega iglesias. Capaz que alguna iglesia se llama Casa de Dios, no estamos hablando. Mi iglesia se llama Casa de Dios. ¿Ves? Ahí está, por las dudas, claro. Porque yo sé que la iglesia Casa de Dios es muy usada y estoy hablando de acá de una confraternización muy grande Sí. que se da en Latinoamérica. Vamos a aclarar. Fraternidad Cristiana, por si hay alguna iglesia tampoco, Rey de Reyes, El Shaddai, etcétera, son muestras de ello, ¿sí? Entonces, este contexto facilita y da un enlace de una raíz de cómo el neopentecostalismo tiene una teología e interpreta la palabra. Correcto, correcto. Estábamos viendo aquí una pregunta que tenemos. Fíjate, vamos a tratar de leerla. Mano Rodolfo nos pregunta cómo se podría determinar el movimiento de la prosperidad en este marco. Creo que le vamos a dedicar un programa entero a eso, ¿no? Sí.
sí, es que la respuesta es demasiado amplia y aunque nos gustaría quedarnos aquí toda la noche, al que lo va a ver en reprise, especialmente si mira que dura 4 horas, no lo va a querer ver todo. Pero bueno, Pero y aquí también, vamos a mencionar algo. Sí. sí, ok, dale. No, no, menciona, ¿hay otra pregunta? Así, en la tercera, ya la última parte, mencionamos algo del tema de la teología de la prosperidad. Ok, bueno, Freddy Matamoros Jr., amigo del alma, Asamblea de Dios, Matagalpa, Norte de Nicaragua, nos envía sus saludos, dice, vine tarde, pero miraré el repri, gran tema como siempre, saludos, bro, saludos, hermano, que el Señor te bendiga mucho. Bueno, la última parte de nuestra charla, por cierto, yo estaba aquí chequeando un poco acerca del señor Wagner, este ideólogo del pseudo-pentecostalismo. Y este señor tiene un libro precisamente que se llama La Tercera Ola del Espíritu Santo. Sí. Prometo meterme a investigar un poco más acerca de este señor que nace en 1988, que el libro se publica, perdón, en 1988, y tiene otro que se llama Terremoto en la Iglesia, la nueva reforma apostólica, la famosa NRA, del año 1996. Sin embargo, las primeras ordenaciones de estos nuevos apóstoles y nuevos profetas que van dentro de este contexto de la teología de la prosperidad se da hasta el año 2001 y vaya que ha tenido éxito, vaya que ha tenido auge, la verdad. Ha tenido tanto auge que hoy en día cuando muchas personas escuchan profeta, escuchan el término profeta, lo relacionan con estos pseudo profetas. Cuando escuchan el término apóstol, lo relacionan con estos pseudo apóstoles. Y bueno, enfatizar, yo creo que tendré que escribir o hablar acerca de esto, la importancia Imagínate, de ser responsable en lo que escribimos. Mira sí. cómo este señor, o sea, cómo influye, se quiera o no, la academia en la práctica diaria de la iglesia, porque terminó haciendo, no conozco su corazón, creo que él un día estará frente a su creador, pero como un libro quizás bien intencionado, pero irresponsable, puede, mira cómo estamos. Este es como el murciélago que se comió un chinito en Sí. diciembre de 2019 y mira cómo nos hizo papilla la vida por 2 años, en fin. Sin ser clasistas chinos con el tema del COVID, ¿eh? Bien, Perdón. Última sí, parte. Sí, me dormí en mis laureles. La última parte. La teología y la mm, hermenéutica neo o pseudo pentecostal. Por cierto, vale la pena decirlo. ¿Qué es hermenéutica? Solo por. bien. Hermenéutica viene de la palabra griega hermeneuo y literalmente es interpretar, es cómo nosotros interpretamos la palabra de Dios. Esto muchas veces nos va a llevar a tener ciertas reglas de interpretación para poder interpretar de la mejor forma la palabra de Dios. Ah, yo no necesito interpretar, yo solamente leo. Cada vez que lees, interpretas. Puedes interpretar mal o puedes interpretar bien. La cuestión es, ¿vas a interpretar bien? ¿Vas a querer ser responsable con la palabra de Dios? ¿O vas a querer tomarla como si fuera cualquier libro, ahí nomás, que se la leo así nomás y listo? Entonces, cada denominación, cada movimiento va a ser parte de una forma específica de leer e interpretar la palabra. Como bien yo hablaba, el énfasis del pentecostalismo en su forma de ver bien enfocado en la teología lucana, de ver la narrativa, ver la Biblia al mismo tiempo como una cuestión en la cual lo mismo que le sucede a los apóstoles, lo mismo que puede sucederle a una persona en el Nuevo Testamento y Dios hacer una obra, también puede hacerlo conmigo. Pero principalmente, si nosotros queremos ser críticos y hay alguien que no cree en la teología pentecostal o habla y habla desde el desconocimiento, les recomiendo leer de Robert P. Menzies, esta historia es Pentecostés, esta historia es nuestra historia, en donde él habla sobre mismo cómo fue evolucionando el tema del debate sobre el bautismo del Espíritu Santo. Le recomiendo al mismo tiempo también leer a Roger Stronstam en La teología carismática de Lucas. Ese es básicamente uno de los grandes pilares de la academia del pentecostalismo, para que usted pueda ver cómo es que los pentecostales leen y tienen una hermenéutica propia basado en Lucas. Esto no significa que ponemos a Lucas por encima de los demás autores, sino que decimos, hey, guarda, porque nosotros generalmente se lee a Pablo por sobre todo el Nuevo Testamento.
Y esto es un error. Y lo que viene a enfatizar la hermenéutica pentecostal es cada autor, si fue inspirado por Dios, cada autor tiene algo que decir y no tenemos que estar metiéndole ideas de otro autor. La Biblia es una sola, ¿sí? Esto no significa choque, sino que se complementan, ¿ok? Ese comentario no le va a gustar a ciertas personas, pero bueno. Bien. La teología y la hermenéutica pentecostal, para ya finalizar, las investigaciones. Sí, Pseudo amigo. pentecostal. Pseudo pentecostal, bien, amigo. Las investigaciones, entonces, que se asocian al fenómeno pseudo pentecostal son ciertas doctrinas, ¿sí? Que si yo se las digo, ustedes van a decir, esto es verdad. Y esto, como ustedes pudieron estar observando, no pertenece, estas doctrinas que voy a mencionar, no pertenece verdaderamente al pentecostalismo. Y si pertenece a algo, está completamente distorsionado, ¿sí? No se hace de la misma forma que lo entiende el pentecostal. En primer lugar, la forma en la que el pseudo pentecostal interpreta toda su realidad es basada en una doctrina cardinal, que es la teología y la doctrina de la teología de la prosperidad. En primer lugar, eso. En segundo lugar, la guerra espiritual. ¿Pero en qué sentido? Una guerra sincrética. Si no es una cuestión simplemente de, la guerra espiritual, porque los pentecostales creemos en la guerra espiritual, pero la guerra Yo del pseudo leí que pentecostal, sí. yo leí que este señor Wagner hace su teología en base a una Uh -huh. interpretación bastante antojadiza de Daniel capítulo 10, cuando el ángel es enviado a Daniel a enviar a comunicarle un mensaje y le dice, yo hubiese venido antes, parafraseándolo, pero se me opuso el príncipe de Persia. Entonces de Sí. allí se deriva la cuestión de los demonios territoriales y que tomamos este lugar y que vamos a enterrar en mi país. Hay gente que entierra estacas para extender los sitios de la tienda y hacen estos llamados así, actos proféticos y todo muy casi pare de sufrir. O sea, Uh -huh. esta secta brasileña, solo que aquí se le pone algún apellido de alguna terminología bíblica y bueno, termina siendo lo mismo. Y hay una obsesión. Sí, Hay gente hablando más del diablo que de Dios. O sea, es verdad. y el diablo está en el patito que sale aquí en la esquina de Stringer, está en los En la audífonos que tenés Coca-Cola, vos, está en en la todo. Coca-Cola, está en el mate, está en el café, en fin. Y bueno, eso casi parece los cazafantasmas. A lo Sí, mejor las nuevas generaciones ya no exacto. conocen eso, pero busquen los Ghostbusters y van a tener una idea de en lo que hemos convertido la guerra Sí, espiritual. es verdad. Entonces, claro, ahí está la diferencia. No es una guerra literalmente que se vuelve sincrética. En tercer lugar, la llamada confesión positiva. Tú tienes que declararlo, decretarlo, y Yo todo lo que declaro, vos yo decreto. y eso va a pasar. Yo te bendigo y como te bendigo va a caer una lluvia de prosperidad sobre tu vida y no es así. En tercer lugar, esto se orienta en cierta eclesiología, por así llamarlo, que es el ministerio apostólico y profético, que termina en una cuestión infalible, que es lo que vamos a hablar la próxima semana, si Dios quiere. No sé cómo está la cuestión en tu país, pero aquí la Mm. cuestión esta forma de liderazgo apostólico y profético moderno no forma siervos, sino que forma una especie es como un mix de gurú, Mm. CEO de una empresa, casi dueño de Sí, una finca y que además posee una especie de armadura que no podés criticar, porque y criticar en el buen sentido, criticar de cuestionar, criticar de que yo venga y te diga, Eliseo, ¿en qué te basas para decir eso? Eliseo, ¿te congregás vos? Es una buena crítica, es necesaria, de hecho, tenés es que ver quién te necesario. está hablando, y etcétera. Pero no se les puede decir nada y aparte las famosas coberturas, los famosos mantos, que hay del que salga de la sombra de mi ala, pero bueno, eso pasa, Sí, bueno, al menos en mi país pasa y es lamentable porque algunas personas están más dispuestas a defender a estos individuos que defender a aquellos que son abusados por ellos, que son los sí, que de verdad es así, necesitan una voz que hable por ellos. es así. Entonces, al mismo tiempo, la incursión política, ellos van a tener
el neopentecostalismo va a tener mucha incursión en la política desde un apartado de AFA, desde un apartado de hasta comercialización con venta de drogas. O sea, van a pasar muchas cosas en las cuales el neopentecostalismo va a estar metido ahí, pero en vez de ser fiel a los principios de la palabra, tratar de que todo se lleve bien de acuerdo a la verdad, al juego limpio, por así llamarlo, ellos no. Ellos van a desviar fondos para la iglesia, va a haber trucos para jugar, pero al mismo tiempo ellos van a mantener cierta ética cristiana, ¿eh? Y mismo que van a mantener los pentecostales. Un neopentecostal no le pregunto por el aborto y va a decir, no, yo estoy en contra. Eso hay que aclararlo, ¿sí? Ellos van a tener una ética muy fuerte eh, de la cosmovisión cristiana. La comunidad LGTB van a estar en contra, ¿sí? Pero el problema no va a estar tanto en la comunidad, sino en los líderes, que son los que generalmente incursan en cuestiones políticas, pero la idea, como bien dije, no es hablar de política, porque lo que hay atrás no es en sí la política, sino que lo que está atrás es una cosmovisión que permea el neopentecostalismo, de que, por ejemplo, los neopentecostales van a decir, ah, Cristo viene a arrebatar a su iglesia antes de la tribulación, pero en la práctica terminan siendo posamilenialistas. Tratar de enfatizar el progreso del reino con bienes materiales, en meterse en la política, en esto. No estoy en contra ni hablando mal de la postura postmilenial, sino que los neopentecostales lo utilizan en ese franco, ¿sí? ¿Ibas a decir algo, amigo? No, 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 tranquilo. Perfecto. Estoy disfrutando. Realmente estoy disfrutando esto. De 10. Entonces, cuando hablemos sobre el tema de la política, vamos a enfrascarnos en ese apartado. Si vamos a aclarar eso de entrada, porque no vamos a ponernos a hablar sobre si se puede ser de izquierda o de derecha. No. Eh, por otro lado, Eso no lo vamos a hacer. no. Yo te aseguro que no lo vamos a hacer. Sí, Yo no, me encargo de que no lo hagamos. no, ni de ahí. Por otro lado, en sexto lugar, el impulso del pastorado feminista, que no es lo mismo que el pastorado femenino. Una cosa es el igualitarismo teológico, que cree que el hombre y la mujer son iguales y que cada uno se subordina en amor, ¿sí? Así como en amor al mismo tiempo que uno se subordina a Cristo, ¿sí? Eh, el pastorado feminista lo que va a hacer es esto, la mujer está arriba. Y ahí es donde uno encuentra muchas veces ciertos personajes, Jessin Sten, por ejemplo, y ellos, para muchos, eso es el pastorado femenino, eso es pastorado feminista. No, Yo a eso le he no, llamado, amigo, desde mi sí. cosmovisión, le he llamado teología de la herida. O sea, a ver, fulano o cierto ¿Cómo? sector, porque Teología de... desde la herida. Porque mira, Mm, oye, o sea, tenés un sí. sector de personas que vienen heridas, en el caso de las Ujú. mujeres, ¿no? Vienen de traumas, vienen que hay que hablar de eso, pero lo que se hace es exacerbar las emociones y les empezar a decir, no, porque usted es una campeona y usted una leona y usted tiene que levantarse porque usted no se deja y que no sé qué, y terminas con un montón o sea, terminas prácticamente con un montón de feministas dentro del templo. Y eso es peligrosísimo y que no es lo mismo. Me encantó el término. De hecho, creo que así se va a llamar ese programa, pastorado femenino o pastorado feminista. Está muy bien el término. Pero yo le llamo a eso teología de la herida. Vos exacerbás y en un sentido te aprovechas de las situaciones puntuales que están viviendo cierto sector, la exacerbás y de ahí sacas tu teología y no de una correcta exégesis de lo que el texto dice. Así es, así es. Entonces, no es lo mismo, como bien decía, vuelvo a repetirlo, el pastorado femenino, ¿sí? De el pastorado feminista. Esta cuestión de Dios te empodera hoy, vas y le decís a tu marido, mira, hoy la que manda acá soy yo, y saca el cinto y lo agarra a cintazo al marido. ¡Ay, ay! Se escuchaba la mujer gritando y al final que gritaba era el hombre. Eh, en séptimo lugar, la implantación de mega iglesias. A ver, tener iglesias grandes no es malo, ¿sí? La UAD, en donde yo pertenezco, la Unión de las Asambleas de Dios, es una iglesia muy grande. Lo mismo pasa con la denominación las Asambleas de Dios, ¿sí? En ciertos aspectos, que hablar de las Asambleas de Dios sería todo un, un vivo hablando de eso, pero son denominaciones del pentecostalismo enormes, la iglesia cuadrangular, por ejemplo. No es malo,
¿sí? El problema es cómo lo lleva a cabo el pseudo-pentecostalismo con la implantación de mega iglesias como centros empresariales, en donde obviamente se enfatiza esta cuestión de la guerra espiritual, de la confesión positiva, etcétera. Por otro lado, es la sanidad divina, ¿m? En base a la oferta y demanda. Uno para ser sanado tiene que dar para recibir, ¿sí? Y obviamente, ¿qué va a tener que dar? Va a tener que dar un buen fajo de plata. Más que nada acá en Argentina va a tener que dar dólares. Eh, por otro lado, el uso de la magia como un apartado ritual. El manto de Pablo. La baba del camello para la pérdida del cabello. Y todas estas cuestiones que tienen un uso simbólico, ¿sí? Por otro lado, el culto emocional, esta pérdida completa del control que se ve en las iglesias neopentecostales, que hay iglesias pentecostales en que muchas veces se da esto, pero como el pseudo pentecostalismo es una locura, pero muy, muy grande. Y nosotros vamos a corregir como hemos estado corrigiendo, mismo para aquellas iglesias pentecostales que adoptan esto. Y finalmente, el liderazgo carismático, que termina cayendo en un pastorcentrismo enorme, en donde, como bien decía nuestro amigo, hay un solo líder que gobierna todo de una forma que la persona es un mesías. ¿Mm? Entonces, todos estos elementos que hemos estado nombrando han aparecido progresivamente a partir de la década de 1970-80, precisamente en un contexto, en un marco. Y entonces, estos enfoques doctrinales y litúrgicos, como es habitual, llegan a Latinoamérica a través de su principal centro productor espiritual. ¿Y cuál va a ser eso? No tengo nada en contra de los norteamericanos, aclaro. Pero llegan desde Estados Unidos y se fusionan, lamentablemente, con la cochinada que hay acá, con lógicas autóctonas de nuestros países que muchas veces están misturadas con el paganismo. Pero esta hibridación, este hibridismo, como lo denomina García Cancilini en Culturas Híbridas, ya no se hospeda solo en nuestra región. Ahora es parte de un proceso de exportación mundial desde el sur, como lo demuestra la Iglesia Universal del Reino de Dios, ¿sí? Esta iglesia de pare de sufrir, ¿no? Instalada en cerca de más de 100 países alrededor del mundo. Entonces ya no es una cuestión de, Latinoamérica. No, esto ya es una cuestión global. Y entonces, bajo este paradigma, la liturgia, perdón, es comercializada de la misma forma que cualquier otro bien o servicio, recurriendo a planificadas tácticas de marketing religioso. Se da una nueva significación de lo que es la riqueza, el consumo y hasta mismo el trabajo, pues ya no son observadas como cosas terrenales que desvían a la fe, ¿no? Aunque los primeros pentecostales siempre han tenido una ética del trabajo muy, pero muy grande, sino que se ven como evidencias de la bendición de Dios. ¿Mm? El recurso monetario resulta un medio de intercambio para el pago de favores divinos, dando lugar a una fusión dinámica entre fe y dinero. Ahora, entre todo esto, ¿cómo interpreta la Biblia un pseudo pentecostal? El académico Clayton Pomeringen va a afirmar que, abro cita, la práctica de la interpretación bíblica de revalorización del Antiguo Testamento hace que personajes de este contexto sean reinterpretados y resignificados, generando nuevos arquetipos religiosos contemporáneos. Y ahí está el punto. El Dios del Antiguo Testamento, con sus modos de ser adorado y venerado, asume ahora el carácter de Dios mercado, en el que Él establece los estándares para ser propiamente adorado, para ganar su favor. Así, el dinero asume el carácter sagrado de ofrenda, sacrificio, que se ofrece en el altar del holocausto, realizando intercambios simbólicos para merecer el favor de Dios. De este modo se recurre a la religiosidad primitiva de la magia, en el que la ira de la deidad para bendecir las cosechas o prevenir enfermedades tendría que ser apaciguada a través de sacrificios y ofrendas. Entonces, para finalizar con esto, la teología de la prosperidad, queridos amigos, hermanos, permea toda la lógica del pseudo-pentecostalismo, pero como un movimiento con muchísimo más heterogéneo que el pentecostalismo, muchas veces no se encuentran todas estas mecánicas lógicas que debe tener una iglesia para llamarse neopentecostal. Puede que no haya orden en los cultos,
pero si se predique bien la palabra bajo una buena hermenéutica. Puede que haya teología de la prosperidad y no un impulso por el pastorado feminista, etc. Este es el problema del pseudo-pentecostalismo, el cual se puede hasta introducir en las iglesias pentecostales clásicas, como decía, como un parásito, debilitando de a poco a la congregación. Por eso es que hay que diferenciar prácticas de consolidación total. Puede que haya una iglesia que tenga prácticas neopentecostales. En estos puntos, esta iglesia que es pentecostal clásica está yéndose, son prácticas neopentecostales, pseudo-pentecostales. Está mal, hay que corregir. Pero después están aquellas que son iglesias que tienen una consolidación total. La Iglesia Universal, por ejemplo, Rey de Reyes, etc. Entonces, al mismo tiempo, entonces en este aspecto, no todas las iglesias tienen obviamente una consolidación total del sistema pseudo-pentecostal. Y ahí es donde uno tiene que aprender a no generalizar. Porque obviamente uno no está ¿Crees en la iglesia vos? fulano. ¿Crees Sí. vos que es correcta la frase, hay iglesias pentecostales con rasgos neopentecostales y hay iglesias neopentecostales con rasgos pentecostales? ¿Te parece una frase adecuada? Eh, mira, si hablamos que hay iglesias pentecostales con rasgos neopentecostales, pseudopentecostales, estoy completamente de acuerdo. Conozco iglesias históricas del pentecostalismo que se ha metido el neopentecostalismo y tiene rasgos neopentecostales. Iglesias como Asambleas de Dios en donde se levanta uno, profetiza sin ninguna orden, sin nada, hay un barullo, se pide dinero a mansalva, lo que diga el pastor es la ley, se vuelve un culto a la personalidad, son rasgos de iglesias neopentecostales en iglesias históricas del pentecostalismo. Y esto hay que corregirlo. Ahora, hay iglesias neopentecostales que tienen rasgos del pentecostalismo. Bueno, ahí va a estar el punto de decir, bueno, ¿qué podemos denominar como pentecostal en tal aspecto? ¿Sí? Y es verdad, muchas iglesias neopentecostales tienen rasgos y hasta es increíble, amigo, porque cuando uno va a la literatura neopentecostal, por ejemplo, los escritos del teólogo Edir Macedo, sus libros, los libros de Kenneth Hagin, los libros de Copeland, uno encuentra una teología que parece hasta pentecostal. Y uno se queda como que, pero en la práctica, ahí está el problema, que muchas veces no se lleva eso a la práctica. Eh, la iglesia en Brasil, para poner un ejemplo corto, la iglesia en Brasil de Vida Nova, de quien es considerado el ideólogo actual del pentecostal reformado, eh, que, eh, que es Walter McAllister, él tenía a su padre que él tenía una iglesia neopentecostal, pero neopentecostal, fue la que introdujo el neopentecostalismo básicamente a Brasil, y él llegó a un punto que terminó como reformándola y volviéndola para un apartado más reformado, pero ya había habido indicios de que se está volcando más al pentecostalismo, ¿se entiende? O sea, esos son transiciones que a las iglesias grandes, más que nada, uno los puede mirar y decir porque producen muchas veces teología, libros, artículos, pero las iglesias pequeñas, esas son las más difíciles. Por eso yo siempre recomiendo, cuando uno va a una iglesia nueva, estudie la historia de su iglesia. Si no quieren permitirle que usted estudie la historia de su iglesia, corra de ahí porque va a tener problemas. Por algo no quieren. Pero tiene que estudiar la historia, su teología. Y yo creo que va a haber mucha gente que va a rasgar sus vestiduras cuando abordemos en sí el tema de la teología de la prosperidad, nos encontremos con la lectura de Max Weber acerca de la teología de la prosperidad y su conexión con el calvinismo. Pero bueno, creo que Correcto. alguna gente va a querer ahí como hacernos un servet, pero aquí estamos. No nos escondemos. ¿Qué le vamos a hacer? Dice mi hermano Gilbert Montenegro, Dante dice, asumo que Gebel, si Jesús hubiera sanado a más personas con saliva y polvo, ya existiría la saliva sagrada del apóstol tal. Sí, es una crítica totalmente válida. Sí, Más o menos totalmente. este tipo de cosas, más o menos ese tipo de nombre y cosas de esa índole son las que suelen caracterizar a estos
maestros del pseudo pentecostalismo. Bueno, vamos concluyendo, no hemos tirado todo lo que dura un partido de fútbol. Así que a los que han estado en el aguante ahí 90 minutos, 98 minutos, estamos en tiempo extra, muchas gracias. De todo corazón estamos agradecidos. Hacemos esto, Eli tiene sus ocupaciones, yo tengo mis ocupaciones, pero hacemos esto con todo el corazón para que les sirva de herramienta y de introducción a toda esta temática. Pero, a ver, Eli, vamos aterrizando este primer capítulo. Eh, ¿Qué podemos decir al respecto del neopentecostalismo, el pentecostalismo, etcétera? Bien, como bien decías, ponías en Facebook un post, conocer y saber la diferencia entre pentecostalismo y neopentecostalismo, pseudo-pentecostalismo, te va a llevar a evitar leer, comprar, gastar plata en un libro que se titule Fuego Extraño. ¿Mm? ¿Por qué? Porque uno va a tener una mirada más profesional, global y al mismo tiempo objetiva en sí sobre verdaderamente lo que es y lo que no es pentecostalismo, en vez de englobarlo todo. Englobar es una de las peores cosas que se pueden hacer, porque si con ese mismo argumento, yo siempre digo, un ateo muchas veces no va a la iglesia porque cree que un cristiano que es su vecino, que se la pasa maltratando a su mamá, que se la pasa hablando mal de todo el mundo, que anda en malas juntas, etcétera, dice malas palabras, lo primero que piensa, ¿eso es ser cristiano? Si eso es ser cristiano, entonces, la verdad, prefiero seguir siendo ateo y dejar, no creer nunca en Dios, porque si eso te hace la religión. Entonces, no englobar va a ayudar muchísimo a esto, a que no tengamos eh, la cabeza metida en el océano, la saquemos, o abajo en la tierra, la saquemos y miremos y digamos, wow, hay todo un mundo completamente diverso, global, y que no podemos eh, generalizar de la forma que muchos generalizan. Yo sé que muchos han tenido malas experiencias con prácticas, ¿sí? En iglesias que técnicamente dicen iglesia pentecostal, pero en realidad son iglesias neopentecostales o con características neopentecostales. A los tales les digo, no generalicen y al mismo tiempo les pido disculpas, porque lamentablemente no, nuestro movimiento es, vamos a decir la verdad, y acá lo digo con orgullo, pero al mismo tiempo con pena, nuestro movimiento es tan grande y al mismo tiempo es un movimiento popular, no tenemos las riendas de toda una organización, buscó hacer eso apareciendo las primeras denominaciones históricas del pentecostalismo, pero no todos quisieron añadirse, obviamente, y por eso hay tanta diversidad, pero buscamos hacer la diferencia. Hay una diferencia, hay lo que Ezequiel Suárez denomina el pentecostalismo verdadero, y estamos acá para cualquier cosa, sacar dudas y al mismo tiempo ayudar, aconsejar, pero no se va a lograr nada desde la pereza intelectual, de decir, para mí son lo mismo, que eso es pereza intelectual. Es como Y dijo a Moisés. veces también ya tiene un componente Sí, prejuiciado. A veces totalmente. sí estás dispuesto a leer otro tipo Mm, de literatura, si sabes que es bélica contra el pentecostalismo, pero no te tomas el tiempo para analizar lo que creemos. totalmente. Y me remito a el teólogo César Moisés Carvalho, el cual él afirma una cosa que es muy interesante. Él afirma en el libro, que él subraya el prólogo del libro de Gordon Fee, Escuchando al Espíritu, en el texto que salió hace poquito en ¿cómo se llama? En, en Brasil, ¿no? Y él va a afirmar básicamente, así a mansalva lo digo, no tengo aquí la cita textual, él va a decir pensamiento pentecostal, teología pentecostal, hermenéutica pentecostal. ¿Aún hay gente que pregunta esto? Como diciendo, después de todas las obras que hay de autores nacionales e internacionales, aún hay gente que sigue preguntando, ¿el pentecostalismo no tiene teología? A los tales, Moisés Carvalho les dice
o esto viene desde el desconocimiento por ignorancia, ¿no? Que eso es inocente, o desde el prejuicio. Entonces, para conocer bien lo que es el pentecostalismo, hay que saber bien lo que cree. Y después, ahí uno va a saber distinguir lo que no es verdaderamente pentecostalismo. Entonces, informémonos, busquemos, estudiemos, y al mismo tiempo no seamos prejuiciosos. Correcto. Bien. ¿Qué hora en Argentina ahorita, Eli? Las 11:47 de la noche, casi a las 12. Señores, valoren lo que hace este señor. Eh, son 3 horas de diferencia, creo, 2 horas de diferencia, tres, creo. 3 horas. Y sin embargo, aquí está desvelándose y después tiene que ir a atender a su bella hija. Sí, Y ya me están nada, esperando ahí. sí, ya. Bueno, Eli, gracias. Y gracias a No, por todos los que favor, han amigo. estado acá, gracias a todos los que lo vean. Aquí van a haber varios temas que dan para la discusión. Sí. Y nada, cómo pueden apoyarnos? Bueno, hay básicamente 3 maneras. La primera es que oren por nosotros. La segunda es que compartan este material con personas que ustedes sepan que les puede ayudar. Esa es la manera en que nos pueden apoyar. Y la tercera manera, Eli da cursos, él es teólogo y él da cursos de teología particular, él tiene sus programas y pueden consultarlo. Pueden escribirle a la página de Pentecostalismo Máximo allá en Facebook y de esa manera pueden apoyar a mi hermano. La verdad, me tomo el atrevimiento para hablar por los dos. Trabajamos con las uñas, trabajamos con lo que hay, pero el Señor, no, el Señor ha sido fiel y bueno, si pueden echarnos una mano, como decía el macedonio, vengan y ayuden. Pero hermano, gracias por la sintonía No, por y favor, amigo. nos Gracias. vemos la otra semana. ¿Con qué venimos? ¿Con qué venimos? La próxima semana venimos con algo titulado así: Ministerio Apostólico y Profético, cuando el restauracionismo se va de las manos. Bueno, Dios mío bendito, esto va a estar alegre. Bueno, hermano, Dios te bendiga. Por ahí Igualmente, quedamos. y a toda la audiencia. Tengan una linda noche y nos vemos la próxima semana si Dios nos regala la vida.